Trump pone toda la carne en el asador. Su portaaviones más poderoso despierta críticas tras resultados en el Caribe. María Corina y Rodrigo Paz, la nueva era para Venezuela y Bolivia ya comenzó. Frágil tregua. Israel bombardea y luego reanuda el alto al fuego en Gaza. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 29 de octubre. Estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo apuesta a todo, con el portaaviones más grande del mundo rumbo al Mar Caribe. El mandatario concentra fuerzas navales, aéreas y de inteligencia para capturar a Nicolás Maduro, señalado como cabecilla del Cártel de los Soles, grupo que ahora considera tan peligroso como el temido yihadista Al-Qaeda. Pero pese al enorme despliegue militar, crece la insatisfacción por los resultados y las dudas sobre el rumbo de esta operación. Quique Frías nos cuenta. En un discurso a sus tropas, el secretario de Guerra Pete Hegseth aseguró que el Cártel de los Soles es como la Al-Qaeda del hemisferio occidental, porque envenenan a la juventud estadounidense y siembran violencia en las calles. Con esas palabras, el gobierno de Trump eleva a un nuevo nivel la lucha contra el narcotráfico en la región, dando mayor autonomía a las Fuerzas Armadas para actuar. Sin embargo, fuentes militares reconocen que los resultados han sido muy limitados. Las operaciones navales han destruido embarcaciones pequeñas, pero no han logrado capturas relevantes. Mientras tanto, el costo político del operativo crece y las dudas se hacen cada vez mayores. We fought for 20 years Islamist enemies around the globe. A lot of you did. I was there. And there was a lot of goodness in what was accomplished by our troops. Ultimately, we have other entities in our hemisphere that have been poisoning America's young people and Americans for far too long. Drug cartels, narco-terrorists. They go by different names, but they're basically the Al-Qaeda of the Western Hemisphere. They operate in cartels that poison the American people and bring violence to our streets. President Trump has said we're going to untie the hands of our military and make sure they understand there's a new dynamic. Si bien este despliegue militar contra el narcotráfico no tiene precedentes en la región, sí hay un presunto antecedente de intentar la salida de Nicolás Maduro del poder. De acuerdo con CNN, durante su primer gobierno, Trump aprobó un ciberataque que paralizó la red informática chavista. Fue un golpe exitoso, pero temporal. Hoy, con un despliegue que incluye 10.000 soldados, fuerzas de todo tipo y hasta un portaaviones que ha dejado vulnerable a Oriente Medio, el presidente norteamericano endurece su estrategia contra Maduro y sus colaboradores. En la Casa Blanca, la orden es clara. El centro de gravedad militar ahora mismo se encuentra en el Mar Caribe. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, saludó la llegada al poder del boliviano Rodrigo Paz como el inicio de una nueva era de libertad y justicia en la región. Todo esto en medio de nuevas revelaciones sobre los vínculos de su equipo con asesores de la administración estadounidense, a quienes entregaron informes sobre presuntas conexiones del gobierno de Nicolás Maduro con el crimen organizado. La líder opositora venezolana y reciente Nobel de la Paz, María Corina Machado, envió un mensaje de respaldo al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, tras su victoria electoral. Machado celebró lo que calificó como el inicio de una nueva era de orden, justicia, prosperidad y libertad en democracia, destacando la sintonía política entre ambos países frente a los regímenes autoritarios de la región. Nuestras naciones han superado valientemente años de oscuridad, división y odio. Hoy, tanto en Bolivia como en Venezuela, hemos derribado definitivamente las barreras que buscaron dividir y confrontar a nuestros pueblos. El presidente electo boliviano Rodrigo Paz respondió con firmeza a las críticas de Nicolás Maduro luego de que el ALBA suspendiera a Bolivia por su postura frente a gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Paz aseguró que su administración se alineará con los valores democráticos y gobernará sin persecución ni divisiones, marcando un giro en la política exterior de su país y un desafío directo a Caracas. Bueno, yo creo que la historia ha demostrado lo que nosotros estamos haciendo desde hace muchos años en el territorio venezolano.
Rachel, Venezuela ha dado una lucha heroica para tratar de desnudar este sistema criminal y el momento épico de esa lucha fue el 28 de julio, donde quedó completamente desnudada la farsa que este sistema criminal tiene montado en Venezuela. Mientras tanto, la agencia Reuters reveló que miembros del equipo de María Corina Machado sostuvieron al menos 8 reuniones con asesores del gobierno estadounidense antes y después de la investidura de Donald Trump. En estos encuentros, la oposición venezolana habría entregado informes sobre los presuntos vínculos del gobierno de Maduro con organizaciones criminales como el Tren de Aragua, reforzando la presión internacional contra el chavismo. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Pasamos ahora a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Han pasado 2 meses desde que comenzó la ofensiva fuerte de Estados Unidos contra Maduro. Hoy el Caribe arde entre aceros, sombras y silencios estratégicos. ¿Será Venezuela el chispazo que encienda una guerra que nadie se atreve a declarar? Te leemos. No pasará nada. Todo quedará igual, solo fue un desfile de aviones y barcos. La guerra se la declaró el régimen desde el 28 de julio con el robo de las elecciones. Ninguna guerra. Estados Unidos ha tardado mucho en actuar. Todo va a pasar. La libertad es inminente. Nicolás Maduro blinda su poder con una triple estrategia de resistencia: control social, comunal y el bypass de las criptomonedas para evadir sanciones, además del vital escudo diplomático de Rusia. Caracas desafía la presión global con una autonomía calculada. Catherine García con los detalles. El chavismo ha dado un paso a una compleja estrategia de supervivencia con un triple blindaje. Nicolás Maduro proclama que la Organización del Poder Popular es la más poderosa de la historia, cimentando una base de resistencia social y económica con las redes comunales. Es impresionante cómo se ha abierto un espacio de producción, de ejercicio del poder y la democracia popular. Es impresionante la voluntad, la motivación productiva que tienen nuestros comuneros y comuneras. Allí produciendo de todo, proteína animal. Ahí tienen sus puerquitos, tienen sus gallinas, etc. El nivel de organización que hoy hemos logrado construir es el más poderoso que jamás haya existido en la historia de Venezuela. Y lo tenemos hoy, 2025. ¿Y la organización para qué es? Para construir comunidad. El segundo pilar es la evasión financiera. Ante la reimposición de sanciones, el gobierno intensifica la adopción de criptomonedas para eludir el bloqueo de Washington. Esto crea una ruta financiera paralela o un bypass tecnológico, permitiendo a Caracas seguir transando recursos fuera del sistema financiero global. En los últimos años, Venezuela siempre ha encontrado la forma de canjear bienes y servicios y pagarlos. Y la forma del pago ha habido una especie de transformación a lo largo de los años, donde hoy el vehículo para poder hacerlo son las criptomonedas. La criptomoneda como tal per se no es mala. Lo que estamos claros es que el sistema ha sido muy engorroso desde el punto de vista venezolano de hacer transacciones transparentes y ha tenido que buscarse la forma de bypassear, justamente utilizar un camino por otro lado, y en este caso son las criptomonedas que ayudan a transar y seguir una economía que hoy en día sigue dando mucho de qué hablar en el mundo. Finalmente, el eje diplomático. La interacción con Moscú revela que Rusia opera como un protector geopolítico. Al insistir en que Venezuela es un estado soberano y en el respaldo al derecho internacional, Putin traza una línea roja diplomática en lugar de prometer respaldo ante una posible acción militar contra el cartel de los soles en Venezuela. Una captura clave sacude a Lima. La policía peruana detuvo a una joven venezolana señalada como integrante del Tren de Aragua, acusada del secuestro de un exalcalde chileno. Y mientras tanto, en otro punto de la capital, crece el temor tras una nueva carta de amenaza contra ciudadanos venezolanos. Veamos los detalles con María José Prado. Autoridades peruanas capturaron en Lima a una integrante del Tren de Aragua buscada por secuestro en Chile. La detenida es una joven venezolana que habría participado en el rapto de un exalcalde chileno en junio de este año. Se trata de Daibelis Jocelyn Puerta, de 22 años, quien fue arrestada en el distrito limeño de Lince mientras caminaba junto a otras mujeres.
Según informó la Dirección de Investigación Criminal, Puerta tenía orden de captura internacional emitida por Chile, acusada de haber participado en el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, ocurrido entre el 26 y el 29 de junio. Los captores exigieron $50.000 por su liberación y la joven habría huido a Perú tras el crimen. Esta fémina tiene una requisitoria vigente internacional y solicitada por el 34 Juzgado de Chile, de Santiago de Chile, por un delito contra la libertad. Pero su requisitoria vigente, por lo cual se le capturó el día de ayer, es por el delito de secuestro a un exalcalde de la localidad Macul, de Santiago de Chile. La detenida permanecerá en Lima hasta su extradición a Chile. Las autoridades recuerdan que el Tren de Aragua ha extendido sus operaciones criminales por varios países de la región, entre ellos Colombia, Chile y Perú. En febrero, el gobierno de Estados Unidos designó a esta organización como grupo terrorista global. Mientras tanto, en el distrito limeño de Ancón, una nueva carta de amenaza contra ciudadanos venezolanos generó temor entre los residentes. Un hombre identificado como Dante Ramírez Díaz resultó herido tras recibir disparos frente a su vivienda. El atacante dejó una nota firmada por el AMPA de Ancón que advierte con hacer volar en pedazos las casas de quienes alquilen a venezolanos. El mensaje declara una supuesta guerra contra migrantes en la zona y da un plazo de 24 horas para que abandonen el lugar. La policía peruana investiga si se trata de un acto aislado o de una red criminal que busca generar terror entre los vecinos. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Israel reanuda el alto al fuego tras bombardeos a objetivos terroristas de Hamas en la Franja de Gaza. Israel reanudó este miércoles el alto al fuego en Gaza tras una serie de bombardeos que dejaron al menos 100 muertos. Según autoridades locales, el ejército israelí afirmó que atacó decenas de objetivos terroristas de Hamas y abatió a 30 combatientes antes de retomar la tregua, interrumpida por lo que calificó como violaciones del grupo islamista. Horas antes, un soldado israelí murió en Rafah durante un ataque con armas de fuego y proyectiles RPG contra tropas desplegadas en la zona, incidente que reavivó las tensiones pese al cese temporal de hostilidades. No defiendo a Maduro. El mensaje de Petro en medio de las tensiones con Estados Unidos por despliegue en el Caribe. Gustavo Petro negó defender a Nicolás Maduro, pero rechazó una posible invasión estadounidense a Venezuela, afirmando que sería una traición a la patria de Bolívar. Su mensaje llega tras ser incluido junto a su esposa, su hijo y el ministro del Interior en la lista Clinton del Departamento del Tesoro por presuntos vínculos con el narcotráfico. Huracán Melissa avanza hacia Guantánamo con vientos dañinos y peligrosa marejada. El huracán Melissa de categoría 3 tocó tierra este miércoles en el este de Cuba con vientos de hasta 185 kilómetros por hora, dejando inundaciones, daños y una peligrosa marejada ciclónica mientras avanza hacia Guantánamo. El Centro Nacional de Huracanes informó que el sistema se mueve a 18 kilómetros por hora y seguirá siendo un huracán potente al cruzar las Bahamas y acercarse a Bermudas. El jueves por la noche, las provincias cubanas de Granma, Santiago, Guantánamo, Holguín y Las Tunas permanecen bajo alerta, al igual que las Bahamas, Bermudas, Jamaica, Haití y las islas Turcas y Caicos. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.